Hola a todos. En el día de hoy nos encontramos con el señor Andrés, quien generosamente ha querido compartir su experiencia de psicoterapia conmigo. Andrés es un caso muy especial, primero que todo porque ha sido uno de mis casos más exitosos a lo largo de mis más de 30 años de carrera profesional. De otro lado, porque el tratamiento que realizamos con Andrés fue un tratamiento que se hizo todo por internet. Yo solamente atendí a Andrés en la primera sesión cuando él viajó desde Bogotá a Cali para conocerme y que yo pudiera realizar su evaluación pretratamiento. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Andrés, muchas gracias por querer compartir tu testimonio conmigo. ¿A qué te dedicas, Andrés? Sí, señor. Bueno, yo soy ingeniero industrial, tengo una especialización y, Cuéntanos, Andrés, tú por qué buscaste tratamiento conmigo. ok, sí, señor. Digamos que desde que inicié la etapa de adolescencia, empecé a tener dificultades para relacionarme en situaciones cotidianas, en situaciones normales, dificultades para interactuar con otras personas, en particular si eran personas a las que yo no les tenía confianza o que antes nunca las había visto. Y entonces, pues eso empezó a generar dificultades en mi propia vida porque encontraba totalmente tormentuoso, totalmente dificultoso poder desenvolverme en situaciones ordinarias en la vida y me sentía mal conmigo mismo, o sea, tenía una baja autoestima, empecé a quedar solo porque pues era incapaz de generar o de crear nuevas amistades o de mantener inclusive que las pocas que había logrado hacer. De igual manera, pues eso también empezó a repercutir en mi vida como estudiante y más adelante, estando en ese momento, pues pensaba que también iba a repercutir en lo que iba a ser mi vida laboral y lo que quería hacer pues con mi vida personal. Bien, ¿y cómo llegaste a mí, Andrés? Yo intenté con otros especialistas. Realmente yo quería que entendieran mi problema. Intenté con dos especialistas anteriormente, pues digamos que no se enfocaron en lo que yo quería que se enfocaran. El enfoque que quería que le diera era que yo tenía cierta fobia a relacionarme con las personas, a estar expuesto en público, a interactuar inclusive, por ejemplo, en algo tan sencillo como entrar a una tienda y pedir algo. Y bueno, eh, en algún momento leí un artículo que el doctor escribió en la revista Carrusel y realmente vi en ese artículo que se enfocaba hacia el problema que yo quería tratar y de esa manera pues contacté al doctor, fue cuando tuvimos una primera cita y desde el primer momento que yo me entrevisté con el doctor sentí que él comprendía mi caso, que comprendía lo afectado que yo estaba con el problema que tenía y encontré realmente el doctor toda la disposición para orientarme y tratarme en esta situación. El caso que nos ha compartido Andrés es un típico caso de trastorno de ansiedad social. Como bien lo describe Andrés, es un caso donde él tenía un temor excesivo a relacionarse con los demás. Él lo llama de una manera muy elocuente fobia a relacionarme con otras personas. Y Andrés ha descrito de una manera muy clara también cómo esto interfería con su vida. No solamente Andrés le generaba una gran dificultad ir a los almacenes, a las tiendas, preguntar por algún producto, sino que incluso Andrés era incapaz de llamar a pedir un domicilio en aquellos días en que no había quien cocinar en su casa. Y de hecho su mamá era la que hacía esa tarea por él. Pero la ansiedad social de Andrés era tan severa que inclusive a él le daba temor conducir. Y me parece que es importante, Andrés, que les expliques a nuestros televidentes por qué te daba temor conducir. Bueno, era una situación que me generaba muchísima ansiedad.
y esa ansiedad me generaba muchísimo, muchísimo malestar. Es decir, no, sí, sentía muchísimos, por decirlo así, describirlo de alguna manera, como nervios y, y bueno, y también el hecho de que pues conducir implicaba interactuar en ese momento con otros conductores y por evitar, digamos, que esa interacción, pues por eso mismo me negaba a darme la oportunidad de conducir. O sea, realmente mi problema era bastante agudo en el sentido de que sí, como lo explicaba el doctor, por ejemplo, hacer una llamada por teléfono, eso generaba en mí tanta, tanta ansiedad, tanto malestar, que prefería no hacerlo y apoyarme en otra persona para hacerlo, para no sentir ese malestar que me producía tener que pensar que tenía que llamar y hablar con una persona que quizás yo no conocía. Andrés, ahora cuéntanos en qué consistió el tratamiento y cómo lo llevamos a cabo. Sí, sí, señor. Fue un tratamiento, inicialmente fue una parte teórica para entender más a profundidad lo que era mi problema. A partir de ahí fue un tratamiento netamente práctico en el que pues yo tenía que tener total disposición y el doctor pues me daba toda la orientación y todo el soporte necesario y el cual pues yo tenía que, a esas situaciones a las que yo evitaba, a esas situaciones a las que yo tenía miedo, tenía que enfrentarlas, eh, sí, enfrentarlas, tenía que exponerme a ellas para darme cuenta que finalmente esos temores que a priori me estaba generando, pues en realidad no eran o no se volvían efectivos una vez yo estaba expuesto a la situación. Fue un tratamiento progresivo, es decir, empezamos con situaciones de menor, digamos que de menor dificultad a situaciones de mayor dificultad. Y así, digamos que fuimos avanzando hasta yo, digamos que sentirme lo totalmente convencido y tener un dominio más de mi ansiedad, como por ejemplo llegar a aprender a manejar una situación que yo, en el momento en que inicié mi terapia, pues veía algo inalcanzable por el impedimento que tenía y por la dificultad que tenía para manejar ese tipo de ansiedad social. Lo que Andrés acaba de describir es el ingrediente fundamental del tratamiento para los trastornos de ansiedad en general y de la ansiedad social en particular, es decir, lo que se denomina técnicamente como exposición en vivo. Esto significa que la persona debe exponerse de una manera gradual pero sistemática a aquellas situaciones que le generan ansiedad o temor con el fin de que aprenda que aquellas cosas que teme en realidad no van a ocurrir. Como indiqué al principio de este video, Andrés ha sido de mis pacientes más exitosos a lo largo de mi carrera profesional. Y en ese orden de ideas, Andrés, quiero que le cuentes a los televidentes cómo es tu vida ahora y qué resultados obtuviste del tratamiento. Perfecto, sí, doctor. Bueno, particularmente me siento muchísimo más a gusto con lo que soy yo, con mayor seguridad, con autoestima más alta, enfrentando situaciones a las que antes le subía, situaciones totalmente sencillas, como las que comentaba inicialmente, pedir, por ejemplo, un domicilio por teléfono, como ir a un almacén, preguntar por alguna cosa en la que yo estaba interesada, entrar a algún restaurante, relacionarme con otras personas, por ejemplo, participar en reuniones de trabajo, reuniones de estudio. Digamos que todas esas situaciones que antes para mí eran totalmente tormentosas, son situaciones que yo ya manejo, a las que me he expuesto, en las que estoy más tranquilo y en las que puedo desenvolverme siendo como soy yo. Ya adicionalmente a eso, yo desde hacía mucho tiempo tenía la idea de poder tener la oportunidad de estudiar fuera del país. Sin embargo, por mi problema, era algo que para mí era algo soñado, pero a la vez lo veía imposible, porque era exponerme a
un contexto totalmente diferente, un contexto que yo no conocía, a personas nuevas, en un idioma diferente, y todo eso pensaba que tenía que enfrentarlo, pues me daba un miedo total y decía, no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y finalmente, digamos, como resultado de todo ese tratamiento, lo logré y me siento muy a gusto de haberlo logrado y allá tuve que exponerme a muchísimas situaciones, pero tuve la valentía y tuve el coraje y tuve el dominio de mi ansiedad para poderlas enfrentar y para poder aprovechar esa oportunidad. Igualmente, el aprender a manejar fue también uno de los grandes logros de este tratamiento, algo que también antes de iniciar el tratamiento lo veía algo imposible. Y así también inicié una especialización, algo que, digamos, apenas terminé la universidad, para mí, digamos que lo que fue el colegio y la universidad, en muchas situaciones me generaba muchísima ansiedad y, y bueno, y sin embargo, continué estudiando una vez terminé la universidad, posterior a culminar este tratamiento. Y bueno, y hoy por hoy, digamos que veo con mayor claridad las cosas, eh, tengo mayor fortaleza para enfrentar nuevas situaciones y en este momento, por ejemplo, estoy en la búsqueda de trabajo y la estoy haciendo con toda seguridad, no le estoy huyendo absolutamente nada como lo hacía antes, tal vez buscaba un trabajo de bajo perfil, un trabajo que se amoldara a mi forma de ser, pero no, ahora digamos que la búsqueda es diferente y veo las cosas, sí, desde un punto pues, con mayor seguridad. Hay algo que también quisiera que comentáramos, Andrés, y es que tú hace un par de años iniciaste una empresa con un par de amigos, empresa que no llegó a feliz término por dificultades en la forma de conducir el negocio que tuviste con tus otros socios. Y a mí me Sí, señor. impactó mucho la forma en que tú pudiste hacer respetar tus derechos y terminar esa relación comercial que a tu modo de ver estaba siendo perjudicial para tus intereses. Yo creo que tú no habrías sido capaz de hacer eso antes de iniciar tratamiento, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que a mí me pasaba era el temor a expresar lo que yo estaba sintiendo, a expresar en lo que no estaba de acuerdo. Y eso también fue otra cosa en la que yo mejoré notoriamente con este tratamiento. Y me dio muchísima fortaleza para poder dar mis puntos de vista, para poder ofrecer mis opiniones y también cuando no estaba de acuerdo con algo, poder expresarme y tomar las respectivas acciones. En eso De hecho, Andrés, también, cuando tú terminaste tu empresa con tus socios y fuiste capaz de hacer respetar tus derechos, ahí yo comprendí que no necesitabas más tratamiento. sí, no, totalmente de acuerdo. Ese punto era algo en que yo también quería mejorar y que realmente sí se requiere tanto para la parte profesional como para la parte personal, tener uno la facultad para defender sus puntos de vista y tener, digamos que esa fortaleza para tomar decisiones y poderlas afrontar. Bueno, Andrés, yo te quiero agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros tu experiencia terapéutica, decirte que me siento muy orgulloso del trabajo que pudiste realizar conmigo y bueno, creo que tu testimonio puede inspirar a mucha gente que sufre mucho con este problema para que busquen tratamiento y no padezcan un problema que pueda afectar significativamente su vida laboral, social, familiar, etcétera. Andrés, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por tus logros obtenidos. No, doctor, con todo gusto. Muchísimas gracias a usted, doctor. Con gusto, Andrés.